buena parte del mundo, que requiere inversiones incrementales enormes en materia de generación, infraestructura, electrificación y captura de carbono a lo largo de todo el segmento de la cadena de valor de los mercados energéticos. Eso a su vez va a ir acompañado por medidas que van a empezar a restringir el mercado internacional o el intercambio internacional de mercaderías según la huella de carbono o la intensidad energética, y esto acentúa la necesidad de que crecientemente nos ocupemos de este tipo de situaciones. Este webinar es uno de varias iniciativas que estamos desarrollando de Estudio Farrell en el marco del programa de ESG, donde vamos a buscar desarrollar la idea de estas siglas, donde se potencia el desarrollo de la conciencia ambiental y su tratamiento adecuado en el desarrollo y explotación de recursos energéticos y minerales de la transición, minerales críticos. Vamos también a explorar alternativas relativas al governance y, por supuesto, sostenibilidad. En definitiva, hoy vamos a tocar buena parte de esos temas. Esta noción inicial de la transición energética la vamos a enfocar el día de hoy en la descarbonización, que es una de las herramientas tendientes a la reducción de las emisiones. Dijimos el reemplazo de la matriz energética por fuentes renovables es uno, luego viene otra parte que está determinada por la captura de carbono. En eso nos entretendremos hoy y profundizaremos con la ayuda de quienes hemos convocado a este seminario. Para que se den una idea, estamos hablando de 110 trillones de dólares de inversión que son requeridos para 2050, donde se supone que llegaríamos al momento de neutralidad en materia de emisiones, es decir, vía reducción de las emisiones por la incorporación de fuentes renovables más la captura de carbono que enfocaremos hoy, para 2050 toda la infraestructura energética global debería estar reconvertida para ser neutra en materias de emisiones. Como se imaginarán, esto es clave, contar con un sistema financiero sólido, las finanzas verdes, como genéricamente se conocen, y vamos hoy a profundizar un aspecto puntual dentro de ese gran título que es la finanza verde. Para eso vamos a proporcionar conocimientos específicos desde el punto de vista jurídico a través de la experiencia de Peter Werner, que nos va a ilustrar sobre la evolución de la normalización de la documentación y las definiciones para el comercio de los créditos voluntarios de carbono, BCC por sus siglas en inglés. Luego compartiremos la experiencia real en proyectos de captura de carbono y enfoque práctico que nos compartirá Federico Moyano, para que luego Lucas Peverelli nos muestre las tendencias relacionadas a las finanzas sostenibles en el mercado financiero argentino. Por último, nuestro socio Sebastián Lundmayer, especializado en el sector financiero y con mucha experiencia ya recorrida en temas de finanza verde, nos contará un poco sobre el marco jurídico y normativo aplicable a las finanzas sostenibles. Para eso, como ya introduje, vamos a contar en primer término con Peter Werner. Peter es consejero senior de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, ISDA en inglés. Tiene una amplia experiencia en esto, nos va a ayudar a entender cuáles son los key topics de contratos de insolvencia, de resolución, garantías, etc. También es el representante de la ISDA en la reforma legislativa ante diversas organizaciones internacionales, justamente para hacer posible todo el intercambio de derivados en los distintos países, incorporando legislación al derecho positivo. Peter también es responsable de los proyectos de documentación de la ISDA en materia de energía y materias primas, así como el desarrollo de productos de esa organización. Es responsable de cuestiones jurídicas y reglamentarias en los mercados emergentes de Europa Central, Oriental, África, América Latina, Oriente Medio. Es licenciado en Derecho en Alemania y doctor en Derecho Internacional. Fue vicepresidente del Comité de Derecho Internacional Privado de la sección de Derecho Internacional de la American Bar Association y actualmente es copresidente del grupo de trabajo de la misma organización en Ingeniería Financiera para el Desarrollo Económico, normalmente conocido como FID por sus siglas en inglés.
Peter conoce a nuestro país más de lo que nosotros podemos imaginar, dado que tiene la suerte de estar casado con una compatriota argentina, así que entiende el español, pero su presentación va a ser en inglés por una cuestión obvia de facilidad. Por su parte, Federico es director de ProSustentia, es ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires, con máster en gestión de recursos por la Universidad de Edimburgo, en Reino Unido. Trabajó como gerente de proyectos ambientales para los programas de las Naciones Unidas y en 2005 se mudó a Brasil para trabajar en EcoSecurity, en la implementación y originación de proyectos de carbono. Regresó a Argentina, por suerte para nosotros, en 2008 para crear y gestionar la filial en nuestro país. En 2011 fundó ProSustentia, consultora dedicada al cambio climático, mercado de carbono, siendo su actual director. Desde 2012 colabora con la gestión de GMF Latinoamericana, operador forestal que desarrolla proyectos de mitigación climática. En 2020 cofundó The Carbon Sink, una plataforma virtual de medición y compensación paralelamente de emisiones de carbono, y paralelamente a estas actividades fue consultor de FAO, Banco Mundial, del Programa de Naciones Unidas, de la CAF, de ABINA, entre otros organismos internacionales. En docencia fue profesor del módulo de bioenergía de la maestría de energías renovables de la Universidad Tecnológica Nacional. Lucas Peverelli, bajo el título de Business y Sustainability, nos va a relatar un poco su experiencia en el mercado, y él tiene un MBA de la Universidad de San Andrés, forma parte del comité de ESG de la Professional Rating Service, ACR. Por último, Sebastián Luz Mayer, socio de nuestro estudio, nos va a relatar brevemente el marco normativo aplicable al sector en nuestro país. So, Peter, the floor is yours, please. Thank you, Agustin. Thank you for the introduction and for the kind invitation to your webinar today, which I'm happy to join from abroad. I can't be with you in Argentina, but via webinar, it doesn't matter where we are these days. ISDA, as has been mentioned, is the Global Trade Association for Derivatives Transactions, and we have had the pleasure to work with Estudio O'Farrell for years now on Argentine legal matters. So it's a delight. It's another reason for joining the webinar, which is fantastic. So, as introduced by Agustin, I'm going to talk about a bit about the latest documentation project that ISDA, as a global trade body, has developed for voluntary carbon trading. We call it verified carbon trading, but it's generally referred to as voluntary carbon credits, VCCs. And we thought it might be of interest to you to hear about this latest development as one of the most recent and actually most exciting developments in carbon markets, if I may say that. So just to give a little bit of background, and apologies if you know this already, but we are talking about VCCs here as opposed to compliance trading. So trading in voluntary carbon credits as opposed to trading of emissions allowances, for example, in compliance trading. These are, as you may know, cap and trade regimes that are up and running in various jurisdictions around the globe. If you look at North America and the US and Canada, we have some of those cap and trade regimes, REGI and WCI. In the European Union and in the UK, we have so-called ETSs up and running for compliance trading. That's the other side of the carbon trading market that I'm not going to talk about, but you may have seen standard documentation by ISDA and others for those as well. What I'm talking about now is the VCC space, of course, and these are carbon credits that come out of projects, carbon projects that have the aim of reduction, removal, and sequestration of greenhouse gases, mainly carbon dioxide, of course, from the atmosphere. And this can happen by way of
projects that involve reforestation, afforestation, direct air capture, this kind of thing. And unlike in compliance trading, the entities involved in trading VCCs are not under a compliance obligation to reduce their emissions, as are entities that are part of these cap and trade schemes that I've described earlier. So this is a purely voluntary commitment that people have undertaken, and it's not subject to a sort of mandatory regime as in compliance trading. So these voluntary carbon credits, verified carbon credits, come out of carbon projects. In the ISDA world, we speak of two types of markets, if I can call it that. One is called primary markets, the other one is called secondary markets. And just to clarify as to what we are talking about here when it comes to documenting these VCC transactions under ISDA, we are not using those documentation and haven't developed this documentation for so-called primary markets, which is a different type of transaction. It's more akin to something like project finance, where a project developer enters into a project and agreement with somebody who actually runs a carbon project and then offtakes sometimes these credits that are generated from the project. So this type of arrangement is more like, as I said, project finance. That's not something you would use ISDA documentation for traditionally. This is based on other types of documentation, and many of you may have come across Kyoto documentation in the past. Under Kyoto Protocol 1997, there were so-called CDM transactions, emissions reductions, purchase agreements, all these kind of things. That's a different type of documentation, not under ISDA. What we are talking about here is secondary market transactions, and these are sort of the transactions that happen further down the chain once a voluntary credit VCC has entered the marketplace, so to speak. So anybody who wants to be under a net zero requirement, for example, one of the counterparties involved, they would enter into a secondary market transaction, and in order to obtain these VCCs from someone. So in other words, the type of transaction that we're talking about here is very akin under any other commodity transaction that you would enter into in the ISDA world. Under master agreement, ISDA master agreement, such as metals, agricultural commodities, any other type of commodity, we can now add VCCs to that list of commodities too. So why is this relevant to Argentina? So when we discussed this webinar beforehand, thought it might be worth highlighting this, because it may not be everybody's focus at the moment locally to think about carbon projects or get involved in them, or even see a high amount of environmental trading in this space. But we would like to highlight this, as explained in the introduction, that this is a fundamental part of the energy transition that is ongoing everywhere across the globe. So even in an environment where you may not be directly exposed to voluntary carbon projects or anything carbon related, you may get hit, if you like, or affected by the knock-on effect of net zero obligations and commitments that your counterparties make across a supply chain, for example. So your clients abroad may require you as a supplier from Argentina to become net zero or carbon neutral or whatever you want to call this. And you as an entity may not have the means to reduce your emissions that your business is creating in an easy way or form. So that's why even remote counterparties sooner or later will get caught by this issue of having to be
net zero or carbon neutral or some other sort of ESG obligation. And that's when you might be inclined to start looking into how do I actually obtain that status of being net zero or carbon neutral. And one way of doing that is by purchasing voluntary carbon credits. And then there you are. You may be within the realm of an ISDA agreement or some similar agreement, a master agreement to trade these carbon credits. So that may be for you who are not yet looking at this, that may be an incentive to start looking into this. So we have developed this type of documentation for anyone who wants to trade voluntary carbon credits in a standardized way under a bilateral contract, such as the ISDA agreement, master agreement. And we have recently published standard definitions for VCC transactions. And what I mean by that, the type of transaction is physically settled, spot, forward, and option transactions in VCCs. So these ISDA definitions, these 2022 ISDA VCC definitions, provide for the physical delivery of these VCCs from the delivering party to from their registry account that exists for the delivering party to the receiving party's registry account. That's one. So that's the general normal way of trading these things in a dematerialized form. And also, because that's another feature of this market, the retirement of these VCC by the delivering party on behalf of the receiving party. So many corporate clients, for example, corporate counterparties ask their financial institution counterparty to do this retirement of a carbon credit on their behalf. And in order to do that in an orderly fashion, the VCC definitions ISDA has published provide for various definitions there in this regard. The issue, I don't want to become too technical. I just want to highlight one or two other main features of the definitions. The so-called cancellation of credits that can occur in the context of VCC trading, meaning that a credit all of a sudden disappears because the underlying carbon project doesn't exist anymore. For example, this so-called cancellation risk can be allocated to either party according to the definitions. For example, that's a very key point. The definitions have been developed for any carbon standard that is out there. There are various providers of carbon standards that deal with these credits, for example, Verra, Gold Standards, and various others. And we have deliberately drafted the ISDA documentation in a way that is agnostic with respect to standards as well as registries that counterparties may want to use. So counterparties can use any type of standard and any type of registries. We have a non-exhaustive list of both standards and registries in the definitions that the counterparties can look at. So carbon standards, registries, VCC types, labels, etc. There's a non-exhaustive list, but you can also document any other type under the ISDA. And then finally, trading under the ISDA framework, as you may know, allows for having a sound documentation structure at hand and an updated and well-maintained documentation structure that counterparties can rely on going forward. And this also includes the underpinning of any of these transactions by way of ISDA legal definitions. You may know that ISDA publishes these industry legal opinions, netting opinions, collateral opinions. They are referred to for over 85 jurisdictions around the globe. And for Argentina, the ISDA legal opinions are published by ISDA, but drafted by Estudio O'Farrell, of course. So these legal opinions look at the legal analysis that, for example, a VCC transaction would be subject to under Argentine law. And this point leads me to my final theme that I wanted to touch on, which may be of interest to you. There's a common issue that affects both the primary as well as the secondary markets in VCCs.
which I would like to highlight to you. So we know that the policy consensus globally is, so according to the Paris Agreement, which is the relevant treaty that 190 or so countries have adhered to in the meantime, that trading in voluntary verified carbon credits is one of the main features of getting to the solution to address the climate change challenge. And it's urgent to do that. So if that's the case, if carbon trading is considered one significant means of addressing this point, then we clearly need legal certainty around what it takes in order to trade this thing called voluntary carbon credit or carbon credit generally. So we have, apart from developing standard documentation that I've just outlined for transactions, which is one thing, and that's okay. That was one challenge that has been taken on. But the other issue that we wanted to highlight as an industry body is that it's not clear in several jurisdictions legally what the nature of the thing carbon credit is. In several jurisdictions that we have looked at, it's not entirely clear that a carbon credit is actually a thing under property law rules locally, for example, which is key for many reasons. For example, it's very key for you to know as a counterparty what the thing is that you're trading, because if it's property, then it's clear in most cases that I can take security over it, for example, for collateralization purposes. It is also clear then what the insolvency law treatment is, for example, for netting purposes. So there is the opinion for Argentina that O'Farrell have drafted. They can opine on the insolvency legal analysis under the existing legislation in Argentina. Does that also apply to carbon credits, or does it not apply to this? This is in several countries, this is not clear. And this problem is, by the way, not unique to voluntary carbon credits or carbon credits in general. It also applies to other types of environmental products, renewable energy certificates, for example, future up-and-coming products like biodiversity credits, that kind of thing. They all face the same issue. And in other products, for example, digital assets have similar issues. So in essence, in summary, greater clarity is needed across jurisdictions worldwide, so that local regulators and legislators see the urgency, if needed, to clarify the legal nature and legislate for it. So ISDA has published 2 papers that are publicly available on our website that cover 6 jurisdictions. And for those of you interested in this, have a look at that, and then you can try and see if your local legal regime or legal tradition that may prevail in your country is conducive to including voluntary carbon credits under the existing regime. Ideally, you would attribute to voluntary carbon credits under any local law some sort of property right. That would be easiest, but that's an aspiration in some countries, not reality. And then my very final point is there is an intergovernmental effort going on by various global legal standard setters that Argentina is a party of. UNIDROIT and UNCITRAL are both running projects that are about to address and have started addressing the issue of legal nature of carbon credits in order to give guidance to legislators and regulators worldwide when it comes to reforming or updating their local regimes. So in South America, for example, one of the countries most interested in this is Paraguay. Brazil is very active in these discussions, as is Colombia. So hopefully we'll see some Argentine participation in that as well. So I'll stop here. I hope I have not exceeded my time, allocated time, and back to Agustín. Happy to discuss later on. Muchas gracias, Peter. Muy buena la presentación. Ya tengo un par de consultas para hacerte.
pero dejemos eso para el final. Le cedo la palabra a Federico para que nos comparta su presentación. Gracias, Federico. Gracias, Agustín. Buenos días a todos. Gracias al estudio, O'Farrell, por la invitación. Un segundito que comparto acá la presentación. Ahí. ¿Me confirmás, por favor, Agustín, si la están pudiendo ver? Se ve perfecto, Federico. Excelente. En pantalla completa, ¿no? Sí. Excelente. Bueno, muy breve, les voy a estar comentando sobre el potencial que vemos desde Prosustentia para el desarrollo de proyectos de carbono en Argentina. Un segundo. Ahí está. Argentina, por ser un país muy extenso y con un alto nivel con un nivel de productividad medio, tiene una serie de sectores en los que se puede generar proyectos de carbono con impactos importantes, relevantes. Acá en el gráfico de la derecha pueden ver el último informe del inventario de gases de efecto invernadero, en donde vemos que aproximadamente el 50% de las emisiones se generan a partir del sector energético. Este sector es un sector que incluye no solamente la generación de energía, sino también el consumo de energía a través del transporte, el consumo industrial energético, el consumo domiciliario energético, diferentes puntos o áreas que estén consumiendo energía. Entonces, ese es un gran sector generador de emisiones, junto con el segundo sector generador de emisiones, que es el sector del agro, la ganadería, el cambio del uso del suelo, que cuenta con aproximadamente un 40% de las emisiones. El resto está básicamente distribuido entre los residuos y los procesos industriales. Entonces, cuando nos enfocamos en el sector energético, que es uno de los sectores o el sector de mayor nivel de emisiones, ahí tenemos tres subáreas donde podríamos identificar proyectos que, si bien tienen un potencial muy alto, tienen algunas condiciones que se las quería comentar acá. Por un lado, el sector de energías renovables. Argentina, si bien ya ha desarrollado bastantes proyectos de energías renovables, este sector todavía tiene muchísimo para crecer, pero desde el punto de vista de la generación de créditos de carbono, hoy existe el inconveniente de que los grandes estándares de certificación, Verra y Gold Standard, ya no están permitiendo la certificación o la emisión de créditos a partir de estos proyectos, al menos de proyectos de mediana y gran escala. No así con los proyectos de pequeña escala. Después tenemos el sector transporte. Este es un sector que podría generar volúmenes muy importantes de reducciones certificables, ya que tiene una participación grande dentro del sector energético. Estas reducciones se podrían lograr a través del reemplazo de combustibles, a través del uso de vehículos eléctricos, un mayor desarrollo del transporte público, pero tiene como inconveniente las inversiones necesarias para llegar a lograr esas reducciones de emisiones y el impacto que esto tendría en un país que actualmente no tiene mucho acceso al financiamiento. Entonces, hay un potencial muy grande, pero tiene algunas condicionantes para poder lograr ese desarrollo. Y un último sector en el que vemos que tiene un potencial importante también es el sector del oil and gas, sobre todo el desarrollo desde Vaca Muerta. Pero acá también vemos como inconveniente que es muy probable que gran parte de las reducciones de emisiones que se generen dentro de este sector sean reducciones internas que desarrollen las empresas, ya sea por una actividad voluntaria o, en todo caso, por alguna restricción, alguna regulación que obliga a las empresas a reducir emisiones. Entonces, gran parte de esas reducciones no estarían siendo certificables como créditos de carbono, sino serían parte de las reducciones de las huellas de carbono. Esto nos lleva a que el sector donde se generaría el mayor potencial de desarrollo de proyectos, desde nuestro punto de vista, es el sector agropecuario y forestal. A diferencia de los sectores anteriores, donde solo permite reducir emisiones, el sector agropecuario y forestal
tiene la posibilidad no solamente de reducir emisiones, sino también de capturar carbono de la atmósfera, es decir, remover carbono que hoy está acumulado en la atmósfera a través de los dos grandes sumideros que son los bosques y los suelos. Este sector permite el desarrollo de lo que se llaman los proyectos Soluciones Basadas en la Naturaleza, o NBS, que hoy están siendo altamente demandados. Hoy el mercado tiene una demanda, si bien hasta hace muy pocos años la demanda principal del mercado se orientaba a proyectos de energías renovables, hoy hubo un cambio de foco en esa demanda del mercado y se enfoca mucho más en lo que son los proyectos basados en la naturaleza. Y esto es básicamente, como les comentaba antes, los proyectos agropecuarios y forestales. La lógica o la esencia de estos proyectos es que permite, a través del manejo de los sumideros, remover carbono que hoy está acumulado en la atmósfera, y este es uno de los fundamentos que se utiliza en el mercado a la hora de definir cuál tipo de proyectos son los más interesantes. Para poder alcanzar el net zero a 2050, que están buscando gran parte de las empresas, el argumento es que ya no alcanza con reducir emisiones, sino que va a ser fundamental poder remover los volúmenes actuales que tiene acumulado la atmósfera de dióxido de carbono. Y para eso, una de las soluciones de bajo costo y con alto impacto en co-beneficios son las soluciones basadas en la naturaleza. A diferencia de otros proyectos otras tecnologías de remoción de carbono, las soluciones basadas en la naturaleza tienen un costo bastante menor. Se calcula que los costos podrían ir entre 10 y, dependiendo del tipo de proyectos, entre 10 y 50 toneladas, 10 y 50 dólares por tonelada de CO2 capturada, mientras que cuando hablamos de otro tipo de tecnologías de remoción de CO2, estamos hablando de valores que pueden ir de los 200 a los 400, inclusive 500 dólares por cada tonelada. Entonces es ahí donde este tipo de proyectos juegan un rol muy importante, además de la posibilidad de generar co-beneficios sociales y ambientales que impacten fuertemente en el ambiente local y en las comunidades que rodean los proyectos. Entonces es ahí donde estamos viendo nosotros que este sector puede en Argentina, sobre todo por la extensión que tiene el país, generar un alto número de reducciones de emisiones o de capturas de carbono. Un breve comentario sobre el potencial, una estimación del potencial que podrían tener estos proyectos, basado en algunos datos que les quiero mencionar acá. Según el último censo agropecuario de Argentina, tiene unas 150 millones de hectáreas bajo explotaciones agropecuarias y forestales. De esas 150 millones, unas 36 millones están bajo manejo agrícola, unas 30 millones de hectáreas son bosques, de las cuales 1,3 millones de hectáreas hoy son plantaciones forestales, que tienen actualmente un potencial de crecer hasta 7 millones, hasta 3,7 millones de hectáreas, y el resto de todas las hectáreas bajo explotación agropecuaria son actividades, se dedican a la actividad ganadera, específicamente ganadería extensiva. Haciendo un ejercicio muy simple para poder hacer una estimación básica del potencial de generación de créditos, si tomáramos que un 10% de estas áreas, de estas 150 millones de hectáreas, se dedicaran al desarrollo de proyectos de carbono, y si aplicáramos valores medios de rango de captura para los diferentes tipos de proyectos, acá los diferentes tipos de proyectos son los proyectos de plantaciones forestales, que pueden ser forestación o reforestación, los proyectos de conservación de bosques, que puede ser conservación o recuperación y manejo de bosques, y los proyectos de agricultura y ganadería regenerativa, en donde tenemos potenciales de reducción de emisiones que van desde, en el caso de plantaciones forestales, de 100 a 300 toneladas por hectárea, en el caso de proyectos de conservación de 50 a 200 toneladas por hectárea, y en el caso de ganadería y agricultura entre 20 y 70 toneladas por hectárea. Tomando estos supuestos y haciendo un cálculo muy grueso, podríamos hablar de un volumen de entre 900 y 1.000 millones de toneladas de CO2 en los próximos 20 años. Es decir, todo este sector tiene un potencial gigantesco. A pesar de eso, hoy tenemos que Argentina tiene muy pocos proyectos desarrollados o en desarrollo,
bajo esta tipología de proyectos. Comparado sobre todo con otros países de Latinoamérica, Brasil, Colombia, México, Uruguay, Chile inclusive, en donde ya se han desarrollado un número mucho más importante de proyectos. Esta es una lista de los proyectos que hoy están siendo desarrollados en Argentina. Los 5 primeros son en los que estamos trabajando nosotros desde Prosustentia, y el resto son otros proyectos desarrollados por terceros. Acá, bueno, tienen una descripción de estos proyectos, un poco el proponente, o sea, quién es la empresa que está impulsándolos, el tipo de proyecto, el estándar y el estatus que tienen frente a cada uno de estos estándares, con finalmente un volumen anual de proyectos estimado para cada uno de estos, de generación de crédito de carbono estimada para cada uno de estos proyectos. De los 10 proyectos que están en desarrollo, desarrollados ya acá en Argentina, tenemos que el 90% de ellos son proyectos pertenecientes al estándar Verra. Dentro del estándar Verra tenemos 2 subestándares, que es el BCS y el CCB. Gran parte de ellos son CCB, eso es importante. CCB es el otro estándar de Verra que permite no solamente la certificación de carbono, sino también la certificación socioambiental de ese proyecto. CCB quiere decir Climate, Community and Biodiversity. Hoy el mercado lo está demandando mucho, o sea, está demandando la doble certificación. Y dentro de lo que es Verra, el único proyecto registrado es un proyecto de UNITAN, reforestación con especies nativas y exóticas en las provincias de Chaco y Formosa. Tenemos otro proyecto registrado que es bajo el MDL, que es el proyecto Santo Domingo, desarrollado por Novartis. Y después hay otros proyectos que están en proceso ya el proyecto de Nideport en Misiones es un proyecto de manejo forestal mejorado y conservación de bosques, está a punto de ser registrado, ya tiene un pedido de registro, y hay otros 2 proyectos de Vista Energy que están en proceso de validación. El resto de los proyectos están algunos en validación, otros en desarrollo. Entonces esto era simplemente para que tengan un panorama general de todo el desarrollo que está teniendo este tipo de proyectos en Argentina. Y como conclusión les diría que si bien, como les demostré acá, todavía el potencial, todavía el nivel de desarrollo de estos proyectos es bajo, el potencial que tiene Argentina de generar proyectos es enorme en este sector, y la posibilidad de recibir ingresos, tanto sea, o inversiones, tanto sea internas como externas, también es muy grande, porque son proyectos que generan no solamente estas reducciones de emisiones, esta captura de carbono, sino que generan un alto grado de desarrollo económico por la generación de empleos y todo el impacto socioambiental que producen a lo largo de su desarrollo. Bueno, esto era un poco lo que les quería comentar. Quedo atento a las consultas que puedan surgir ahora cuando terminen las demás presentaciones. Muchas gracias, Federico. Ya hay algunas preguntas en mente para vos luego. Buenísimo. Lucas, por favor, con tu presentación puedes avanzar. Gracias. Dale, Agustín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes por este espacio. Espero que estén viendo bien la presentación. La idea, un poco siguiendo los comentarios de Peter y los comentarios recién de Federico, era empezar a introducirnos en el universo de las finanzas sostenibles, y si bien Sebastián va a ir muy profundo en este tema, queríamos armar una pequeña introducción para entender un poco el movimiento que está sucediendo hoy y por qué la sustentabilidad comienza a ser un atributo relevante para este universo. Queríamos empezar con esto, y creo que hay algo que ya es bastante obvio casi que está sucediendo, pero vemos a nivel global que todas las empresas empiezan a mostrar, especialmente las grandes, empiezan a mostrar atributos en términos de sustentabilidad. 4 ejemplos súper rápido, y la idea no es detenerme en ninguno, pero de repente empezamos a ver cómo desde una empresa que se dedica a fabricar automóviles hasta una empresa de comida rápida, marcas de belleza, y la última es British Petroleum, dedicadas a la energía, empiezan a transformar sus modelos de negocio incorporándole atributos ESG, entendiendo la importancia que tiene en la agenda de hoy
tener una narrativa, y por narrativa no me refiero a una historia, sino que me refiero a acciones concretas, tangibles, medibles, que generen impacto positivo tanto en el ambiente como en los ecosistemas y en las comunidades donde estas empresas operan. Esto, que hace unos años no era tan obvio o no era tan común, hoy empieza a ser cada vez más frecuente. Y creo que vale la pregunta, por lo menos por 30 segundos, de parar y decirnos, che, ¿qué está pasando hoy a nivel global que esto comienza a ser un must y ya no es un nice to have? Y en ese sentido, quería traer a colación este estudio que hace la gente de Havas Media Group todos los años, donde hacen, como pueden ver, un estudio cross a lo largo de todo el globo, preguntando un poco por cuál es el rol que deberían tener las empresas según la opinión de los consumidores finales, según la opinión del ciudadano de a pie. No hace falta ser muy brillante para darse cuenta que evidentemente, digo, hay a nivel global una tendencia casi homogénea a entender que las empresas tienen un rol activo, importante, en todo lo que tiene que ver con la solución de los problemas ambientales y sociales sobre los cuales nosotros experimentamos todos los días. Lo ponía recién Federico en su última slide, había un montón de proyectos de secuestro de carbono con soluciones basadas en la naturaleza, y había asociado nombres de empresas detrás de eso que estaban impulsando esos proyectos, entonces evidentemente hay una pulsión ahí. El rol que tienen que tener a la hora de desempeñar una mejora en lo que se entiende como calidad de vida, insisto, son preguntas amplias, especialmente me adelanto a la tercera. Y la última, que tiene que ver con no tanto si comunican honestamente, esto está mal traducido, pero es si los consumidores globales entienden que las empresas tienen estos propósitos, digo, que busquen generar impacto positivo, que se comuniquen claramente. El gap abismal que vemos entre el 37 en LATAM, pero que es casi global, y el 80-81 que tenemos en la parte de arriba, muestra claramente, esto es un análisis de opinión personal, pero muestra claramente que hay una enorme oportunidad de mercado, hay una enorme oportunidad de ganar market share con el bien o servicio que nosotros estemos ofreciendo, si empezamos a generar un modelo de negocio que busque aportar de forma activa y relevante sobre los primeros dos filas, los primeros dos andariveles que vemos ahí. O sea, si sos una empresa que realmente está convencida de que tiene que generar un impacto positivo en su manera de producir y conducirse, impacto positivo significa generar mejores condiciones a nivel social, generar un impacto a nivel ambiental que se entienda como positivo, reducir las emisiones de huella de carbono, cuidado del agua, manejo de recursos, etcétera, 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 uno empieza a poder tener, gracias a un propósito ordenado, empieza a tener un modelo de negocio alineado con lo que hoy empieza a demandar la comunidad global. Este gap que nosotros vemos acá se alinea perfectamente bien, cuando se hace la segunda pregunta de este estudio, con respecto a una nueva tendencia que vemos en el consumidor global. Y si bien yo entiendo que acá vemos el 71% está cansado de promesas vacías y el 54% estaría dispuesto a pagar más por un producto, digo, si entendemos que ese producto viene de una empresa que se involucra en cuestiones sociales y ambientales, hagamos un paréntesis acá 30 segundos para entender que esto es una encuesta global, el contexto argentino es diferente, entiendo que muchos de nosotros todavía seguimos eligiendo por precio, algunas cosas puede ser, pero en paridad de condición, en paridad de precio, empieza a haber una sinergia a nivel local, en paridad de precio empieza a haber a nivel local, digo, una tendencia donde claramente este 54 se muestra más. Si dos productos iguales valieran lo mismo, muchos de nosotros tenderíamos a elegir el que vemos que genera algún tipo de impacto positivo frente al que no lo muestra o no lo tiene. En ese sentido, empieza a ser como muy relevante en el modelo de negocio y en la estructura de posicionamiento y construcción reputacional de una organización, empezar a tener una estrategia ESG, una estrategia de sustentabilidad, coherente con el modelo de negocio, profunda y relevante en la búsqueda de generar impacto positivo. Y los números a nivel global lo empiezan a mostrar. Obviamente que esto no viene solo, esto es una de las pulsiones que existen en la agenda global de cara a la transformación que veíamos en el primer slide que empieza a sucederse a nivel global con las empresas. La segunda, y esto sí ya empieza a estar más vinculado al universo de las finanzas sostenibles, tiene que ver con la noción de que los proyectos que se encuentran alineados con los intereses de la comunidad,
que cuidan del ambiente en la forma en la cual esos proyectos, generan el bien o servicio que se está buscando generar, empiezan a transformarse en una inversión más segura. O sea, si la manera en la cual yo produzco va de la mano con las comunidades donde me estoy moviendo, no lastima el ambiente e incluso hasta, como decía Federico hace un rato, busca cuidarlo de manera activa, ese proyecto, esa inversión, empieza a ser una inversión más segura y por lo tanto más rentable. Y desde ese lugar, en términos de finanzas, se dice, empiezan a abordar los proyectos que tienen atributos ESG, atributos sustentables, empiezan a abordar el riesgo no diversificable que está inmiscuido en cada uno de los proyectos, haciéndolo, por añadidura, más rentable. Y este es el punto donde ya la sustentabilidad empieza a cruzarse con el universo de las finanzas sostenibles. Ya no es solamente hagamos las cosas bien porque está bien hacerlo, que es súper importante, sino que empieza a haber una relación donde si hacemos las cosas bien porque está bien hacerlo, vemos que puede tener un impacto positivo en cómo se evalúa mi negocio y en cómo ese negocio después genera rentabilidad. Por eso nosotros insistimos que hoy, lo que estamos viendo a nivel global, es que toda propuesta de valor que tenga claros atributos en términos ambientales, sociales y de gobernanza, ASG, equivalente a ESG, que pase por el tamiz de los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, que a nivel global podamos comunicarnos entre las empresas del mundo entendiendo a qué objetivo de desarrollo sostenible estamos impactando, cómo, con qué nivel de profundidad y relevancia, nos habilita a tener una narrativa, una historia, un story doing también, una forma de hacer cosas, que se alinea con los intereses que hoy empieza a demandar la comunidad global alrededor de las organizaciones que existen. Empieza a ser cada vez más relevante, tener una estrategia y una propuesta de sustentabilidad que si cubre bien estos dos andariveles, te permite construir un posicionamiento diferencial dentro de la arena pública o el mundo de los negocios. Toda esta introducción es relevante porque empezamos así a aterrizar en el mundo de las finanzas sostenibles. Si nosotros veíamos esta slide que vemos hoy, donde entendemos que hoy el 60% de las empresas a nivel global que cotizan en bolsa ya tienen algún tipo de unidad de medida o calificación ESG, si vemos que más del 60% de los activos globales ya tienen una evaluación con parámetros ESG, y vemos esta slide de hace 2 años, ese 60 era 30. Con lo cual estamos viendo que el cambio, la tendencia hacia ser más verdes, por ponerlo entre comillas, es cada vez más rápida, se da con cada vez más velocidad, estamos cada vez más acelerados en esto. ¿Por qué? Porque entendemos que es relevante empezar a generar esta transición con un mayor nivel de velocidad. Lo mismo pasa si vemos el volumen de títulos de deuda sostenible emitidos en 2022, la proyección hacia 2025, si nos parábamos hace 2 años, esos números eran claramente inferiores. ¿Por qué? Porque hoy todo lo que tiene que ver con el universo finanzas verdes empieza a ser cada vez más relevante, empieza a tener cada vez más preponderancia. Todos nosotros que estamos acá, que tenemos capaz un ojo puesto en el mercado argentino, de repente no es poco común, ahora lo vamos a ver en detalle, pero es cada vez más común ver un bono verde, ver un bono social, ver un bono sostenible, ver que una empresa saca un bono vinculado a la sustentabilidad o vinculado a los ODS. Esto hace 5 años era un poco más raro, hoy no. Y eso se da justamente porque estamos acelerando el camino a la llegada hacia el universo de finanzas sostenibles. ¿De qué tratan los etiquetados globales? Y con esto ya me meto en tema, pero voy a tratar de ser súper breve porque después Sebastián va a ir con muchísima más profundidad en esto. Pero a nivel global está la International Carpet Market Association, ICMA, que básicamente dictó los 4 grandes andariveles que existen a nivel etiquetado para todo lo que está vinculado al mundo de sustentabilidad. Principios verdes, principios sociales, sustentables, y el último, que es el más nuevo, el último, que son todo lo que es bonos vinculados a la sustentabilidad. Evidentemente en los primeros 3, que es cómo generamos un instrumento financiero propiamente verde, con sus 4 puntos ahí de lo que se termina a ver, para qué vas a usar el dinero, cómo vas a elegir un proyecto, cómo vas a gestionar eso y cuáles son los esquemas de reporting que uno va a hacer a lo largo del tiempo, son compartidos por los 3, ya sea que uno salga a mercado con algo verde, con algo social o con algo sostenible,
sostenible es la mezcla de verde y social. Digo, como recién me mencionaba Federico antes, también existe esta idea de que podemos jugar con... Hay proyectos que pueden tanto ser, digo, justificar lo verde y justificar la creación de valor social. Para este mundo existe exactamente lo mismo. Pero los tres comparten como los mismos 4 puntos fundamentales por los cuales se tiene que pasar el tamiz, por el cual se tiene que pasar para validar ese etiquetado como tal. El último, el más innovador de todos, bueno, por innovador me refiero al más reciente, es todo lo que está vinculado, o el universo de los bonos vinculados a la sustentabilidad. Donde acá ya no es tanto el universo de voy a hacer esto y se evalúa el proyecto en sí, sino que hay un movimiento alrededor de ese proyecto que es lo que se está mirando. Por eso el primer punto es la selección de KPIs. ¿Cuál es la unidad de medida que vos vas a utilizar para entender, digo, si ese proyecto está o no está cumpliendo con las metas que vos habías dado y va a tener ese objetivo de financiación? Y por eso pasás por otros puntos como el target, qué tipo de bono, cómo va a ser el reporting y la verificación. Insisto, no me quiero meter mucho en esto, pero sí me parecía importante como entender que cuando hablamos de etiquetado SBS, estamos hablando de estas 4 cosas. Si es verde, si es social, si es sostenible, o si nos estamos moviendo al mundo de lo vinculado a la sustentabilidad. LMA, que es Loan Markets Association, también es una forma, también ya nos vamos más de bonos al universo préstamos, pero en líneas generales emula bastante bien, o copia bastante bien, lo mismo que mantiene ICMA al principio. Si uno va a hacer un análisis de las calificadoras de riesgo hoy en mercado y se ve y pregunta cómo analizan los atributos sustentables detrás de un préstamo, en líneas generales LMA tiende a emular lo que armó ICMA un tiempo antes y por lo tanto las características son las mismas, por más que en un caso estemos hablando de un bono y en otro caso estemos hablando de un préstamo. El último etiquetado, menos común acá en Argentina, pero que a nivel global sí empieza a tener repercusiones cada vez más fuertes, son los etiquetados vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Yo esto no lo mencioné antes, es algo muy al pasar, pero los Objetivos de Desarrollo de la ONU, que se dieron en el 2015 con miras al 2030, buscan ordenar un poco la conversación pública de cara a cómo estructuramos las diferentes formas de crear valor en 17 unidades diferentes o 17 objetivos diferentes, para que podamos tener como una conversación ordenada a nivel global de qué está aportando, cómo está impactando de forma positiva una organización en el gran esquema de las cosas. Entonces, cuando si yo colaboro con el número 13 porque tengo una acción por el clima muy positiva, bueno, te vinculas con otras empresas que están haciendo lo mismo, y así sucesivamente con los 17. Una vez más, ahí como los 4 puntos que uno mira al momento de evaluar si un proyecto de inversión puede ser etiquetado como un proyecto que impacta de forma positiva en los objetivos de desarrollo sostenible. Ya con esto termino, pero nos parecía importante como dedicarle unos minutos breves a cómo está el mercado en Argentina hoy. Y lo primero que quiero destacar es lo siguiente. Arriba a la izquierda lo que tenemos es la evaluación de cantidad de emisiones anuales. La última, 2023, tiene un corte dado en junio de este año. Es abismal el salto que estamos teniendo en el universo de los bonos SBS o los bonos sostenibles. 2019 tuvimos 1, en lo que va de 2023 ya tenemos 15. El año pasado fue 17, y así sucesivamente. Entonces, evidentemente, es innegable que hay una tendencia del mercado, o hay un apetito del mercado por empezar a recibir o transaccionar bonos SBS. Así como esa velocidad está dándose de una manera súper interesante, vale también ver cuáles son las tendencias del mercado local, donde lo verde, los bonos verdes, claramente tienen un mayor nivel de, participación que los bonos sociales o los sostenibles. En no menor medida, yo tiendo a creer que esto tiene que ver con la idea de que hoy lo verde es todo lo que está vinculado al universo verde es muy cuantificable. La huella de carbono es un elemento que ayuda a aterrizar con mucha
practicidad y de forma muy tangible el impacto ambiental que tienen los proyectos, y por lo tanto hace que sea como muy fácil atribuirle una unidad de medida y así cuantificar el impacto. Cuando llegamos al universo social, poder dimensionar los impactos a veces es un poco más difícil, al menos que haya un proyecto con muchísima claridad en cuanto a la creación de valor en términos sociales que eso genera. Por eso el gap o la diferencia que uno ve entre esos 33 y esos 13. Lo interesante es que esos 13, obviamente, como se deben imaginar, se dieron en los últimos años, 2022, 2023. Con lo cual, creo que también acompaña el movimiento global que nosotros estamos viendo, donde, a pesar de la dificultad para tener métricas universales concretas que nos permitan entender por qué algo puede ser social, no deja, empieza a tener, mejor dicho, un mayor nivel de preponderancia en el mercado. Lo sostenible, en última instancia, que era la combinación, es, lógicamente, el bono menos emitido, por esto de que a veces es difícil, poder darle una cuantificación social a un proyecto que también está creando valor ambiental. Con esto ya, voy cerrando y le paso la palabra al próximo orador, pero la idea era como tener un poco este pantallazo. Vale destacar que BIMA, Bolsas y Mercados de Argentina, viene haciendo un trabajo muy minucioso en los últimos años, con respecto al etiquetado de esto. El índice de sustentabilidad de BIMA, donde se empieza como a rankear las empresas, que crean valor en términos ambiental, social y de gobernanza, es un índice que se está consolidando cada vez más y marca un poco, la tendencia del mercado general hacia empezar a migrar a modelos de negocio que generen impacto positivo, muy posiblemente arrancando por proyectos que creen este tipo de valor como camino hacia la transición a modelos de negocio más sustentables. Nada, con eso ya yo cierro mi parte, le paso la palabra a Sebastián, Agustín, nada, muchísimas gracias por el espacio. Lucas, muy buena presentación, muy auspicioso lo que estás mostrando sobre la evolución reciente del etiquetado de los proyectos involucrados, así que volveremos a eso al final. Sebastián. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días a todos y también a los speakers del webinar. ¿Me confirmás que se ve mi presentación? Aún no. Aún no. Ahí se ve. Listo. No se ve en modo presentación, Sebas. Ahí va. Ya está, Sebas. Sí, un segundito. Bueno, buenos días nuevamente. La idea un poco, no tenemos mucho tiempo, pero en 10 minutos, 15 minutos quisiera resumirles un poco cuáles son las cuestiones vinculadas con el marco regulatorio de finanzas sostenibles, hablar un poco de los bonos verdes y cuestiones vinculadas a la estructuración, que también tiene que ver con la responsabilidad de la emisora en todos los documentos de la oferta cuando emite un bono verde, y después un poco hablar sobre el rol activo que tienen los inversores institucionales o la inversión institucional en la agenda de descarbonización. Básicamente, digamos, en Argentina, a partir del 2020, se crea una mesa técnica de finanzas sostenibles, donde participan diferentes actores y diferentes organismos, como el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de Nación, Banco Central, Banco Nación, Vice, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el FGS ANSES. Cada uno involucrado, digamos, activamente dentro de esta mesa.
En el año 2021 se firma una declaración conjunta de las entidades reguladoras del sector bancario, de seguros y mercado de capitales con relación al desarrollo de las finanzas sostenibles en Argentina, y recientemente en este año el Ministerio de Economía emitió una resolución que es la 696, donde aprueba la hoja de ruta para el desarrollo de las finanzas sostenibles en Argentina. En ese marco, digamos, la Comisión Nacional de Valores ha venido, digamos, trabajando arduamente, digamos, en poder incluir dentro de su normativa, dentro de las normas de la Comisión Nacional de Valores, los lineamientos para la emisión de valores negociables sociales verdes y sustentables, que están, digamos, en concordancia con los estándares internacionales que mencionó Lucas anteriormente, tanto, digamos, las guías de bonos sustentables, bonos verdes y bonos sociales de ICMA, como también de los estándares emitidos o aprobados por el Climate Bond Initiative, que son básicamente los estándares que se siguen mundialmente, digamos, a los efectos de poder desarrollar las finanzas sostenibles y emitir bonos SBS. Después, la CNB emitió la resolución, digamos, 896 de 2021, que es una guía para la inversión socialmente responsable en el mercado de capitales, a los efectos de que los asset managers, digamos, las personas que intervienen, digamos, en el mercado de capitales como digamos, suscriptores de bonos verdes y en el desarrollo de las finanzas sostenibles, tengan, digamos, una guía que les permita, digamos, evaluar, analizar, digamos, la información provista por las emisoras al momento, digamos, de tomar una decisión de inversión. Después, el Código de Gobierno Corporativo, digamos, brinda la posibilidad de que las emisoras reporten sus prácticas de gobierno corporativo relativas a factores ambientales y sociales. Y recientemente la CNB emitió la resolución 963, que actualiza el marco conceptual de los instrumentos financieros sostenibles, creando lineamientos para la emisión de valores temáticos que también están en línea con los estándares internacionales de ICMA y Climate Bond Initiative. Ahí básicamente lo que mencionaba Lucas de incluir el etiquetado de bonos sujetos a la sostenibilidad, que tengan impacto social y ambiental, y eso se incorpora dentro, digamos, de esta resolución, ampliando la resolución anterior que había aprobado los lineamientos para la emisión, digamos, de bonos verdes sociales. Acá, digamos, me gustaría volcar un poco la experiencia, digamos, nuestra en el desarrollo de bonos verdes en Argentina. Digamos, tanto ICMA requiere, digamos, que cuando un emisor emite un bono verde, digamos, el producido de la colocación sea destinado a una subcuenta o una cuenta específica, digamos, del emisor. Eso mismo es replicado en la guía de bonos sociales verdes y sustentables de BIMA, y también está dentro de los lineamientos que menciona digamos, las normas de la Comisión Nacional de Valores. La problemática de eso, digamos, tiene que ver con nuestra situación, digamos, actual de Argentina. Muchas veces, si uno tiene que desarrollar un proyecto de energías renovables, un parque solar, un parque eólico, la construcción y la aplicación de los fondos puede llevar de 2 a 3 años, digamos, y aplicar, digamos, y destinar los fondos en el momento uno a una cuenta específica puede dificultar, digamos, la gestión de los fondos para la compañía, y sobre todo si se decide, digamos, aplicarlos en forma momentaria, transitoria, a otros instrumentos que resulten convenientes con los efectos con los objetivos de sustentabilidad, también puede ser una limitante, teniendo en cuenta de que si bien en los últimos 2 años había un auge en el mercado de capitales de emisión de bonos verdes, sociales y sustentables, la realidad es que tenemos un mercado de capitales no tan líquido, no tan, digamos, importante y relevante, que permita, digamos, tener un abanico, digamos, de alternativas de inversión para poder invertir esos fondos derivados de la colocación de un bono verde en el momento en el cual, digamos, se tenga que aplicar durante la construcción, digamos, del proyecto.
Y eso, digamos, es como mencionaba, ¿no? Es el contexto macroeconómico nuestro, digamos, con alta inflación, con restricciones cambiarias y devaluación, también dificultan esa asignación. Por eso, si bien es lógico, digamos, que los estándares internacionales establezcan, digamos, cuál es la gestión de fondos y el uso de fondos, tenemos que tener cierta flexibilidad, sobre todo teniendo en cuenta estas cuestiones coyunturales, al momento de poder redactar los términos y condiciones, digamos, de un bono verde. Después, el otro tema que quiero abordar es el tema de la responsabilidad de la emisora. Dentro de la ley de mercado de capitales, obviamente la emisora es responsable por toda la información que se vuelca en el prospecto y en todos los documentos de la oferta, y tiene que tener, digamos, información que sea completa, veraz y que no induzca a error o confusión del inversor que quiera, digamos, suscribir un bono, en este caso un bono verde. Y ahí es donde, digamos, es importante cuando se hace la descripción del destino de fondos y la descripción del proyecto que se va a financiar con la colocación de un bono verde, cuando se hace referencia a los beneficios ambientales o a la sostenibilidad del proyecto, esa información tiene que estar basada en datos concretos, digamos, ¿no? En datos que pueden ser medibles, ya sea por la compañía o por un tercero, digamos, que verifique o certifique que efectivamente si se van a reducir tantas, digamos, toneladas de CO2 o de metano o de cualquier otro gas de efecto invernadero, haya una certificación y que esa información no sea engañosa, digamos, o no sea, digamos, incorrecta dentro del prospecto. En ese sentido, digamos, como les mencionaba, hay diferentes formas de morigerar, digamos, o atemperar, digamos, esa responsabilidad, introduciendo, digamos, la posibilidad de que un revisor externo independiente permita certificar que la emisión de un bono verde se encuadra dentro de los componentes de los principales o de los principios de bonos verdes de ICMA, que haya una calificadora de riesgo que permita acreditar que un valor NeoCell califica como bono verde. Si, como les mencionaba, si la emisora debe sustentar sus afirmaciones mediante una verificación independiente, si en el proyecto va a reducir X cantidad de emisiones CO2, requerirá, digamos, de la intervención de un certificador independiente que pueda sustentar, digamos, empíricamente esa afirmación dentro del prospecto. Y después está el tema, digamos, sacándolo del tema, digamos, de la emisión propiamente dicha, la emisión de un bono verde, está toda la información que está disponible al público en los sitios web de la compañía, en los materiales marketing que utilizan, digamos, para la colocación de bono, o bien, digamos, para los compromisos y políticas internas de la compañía y cuál es el reporte corporativo, porque, digamos, tiene que haber una regla, o por lo menos tiene que haber una simetría entre lo que digo y lo que efectivamente hace la compañía. ¿Para qué? Para evitar lo que está sucediendo sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que haya, digamos, asociaciones de consumidores que traten, digamos, de litigar contra una compañía que informa que hace una determinada acción, digamos, que tiene un determinado beneficio ambiental y que después eso no se demuestre en datos concretos. Por ende, digamos, se recomienda, digamos, que eventualmente dentro del prospecto, dentro del suplemento de prospecto, dentro de los documentos de marketing de una oferta de un bono verde, la información sobre la sostenibilidad y sobre los beneficios ambientales que trae aparejado el desarrollo de ese proyecto que se financia con los proceeds o con los fondos del bono, tenga una base empírica y una base concreta, digamos, para poder defender frente a cualquier acción litigiosa. Y por último, digamos, quería hablar un poco del rol del inversor institucional, que es una tendencia mundial. Tanto los fondos de pensiones o como los fondos de asset management están fijando o ya fijaron objetivos de inversión tomando en cuenta una reducción significativa de la huella de carbono de sus portafolios para 2030, 100% del capital invertido en instrumentos financieros emitidos por empresas alineadas al Acuerdo de París. Después, las compañías productoras de combustibles fósiles deben estar alineadas al Acuerdo de París antes de 2030. Y después se está viendo que en este rol activo que tienen los inversores institucionales, digamos,
están tratando de establecer planes de acción concreto con compañías productoras de combustibles fósiles para lograr una rápida descarbonización dentro de un plazo concreto. Hace ya más o menos un mes me tocó, digamos, participar de una conferencia donde estuvo, digamos, la chair del Fondo de Pensiones de Países Bajos y claramente, digamos, explicó y cuál era la estrategia de ese fondo de pensión en cuanto a las inversiones en compañías petroleras como Shell, como BP, como Total, donde le fijan una hoja de ruta y si esa hoja de ruta no es cumplida, la decisión de ese fondo de pensión es desinvertir tanto de equity como de bonos emitidos por esas compañías. Y también tienen como regla no invertir en compañías de petróleo que exploren, digamos, en el Ártico o que tengan negocios vinculados con el carbón. Con lo cual, la agenda, digamos, mundial en términos de descarbonización, entendemos, tiene, digamos, un impacto a nivel global y particularmente en Argentina. Así que con esto quería, digamos, terminar, digamos, y obviamente estoy abierto a preguntas durante la sesión de Q&A de este webinar. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, mientras aguardamos preguntas a través del chat y los invitamos a que lo hagan, aprovecho la oportunidad para formularle una pregunta al panel y ahora voy a tratar de explicarlo en inglés. Lo que busco entender es, desde el punto de vista regulatorio, en mi condición de abogado especializado en regulación de energía, qué obstáculos o qué desafíos pueden encontrar, tratando de ser muy concreto y no enumerar mucho, sino tratar de puntualizar solo aquello que es un obstáculo que realmente impide un desarrollo masivo, como uno puede estar viendo, que nos contaba Federico, Lucas, en países vecinos. So, Peter, I would like to know if you have one single point in connection with our regulatory system that you may see as a challenge for the introduction and actually increasing and developing of this kind of solutions within Argentina. You mean in particular carbon credits or in general? Yes. Yes. Carbon credit, and if you have any kind of comment, more broadly speaking, is welcome too. Mm-hmm. Okay, yeah, sure. So as I mentioned or touched on earlier, given the significance of the hydrocarbon sector in Argentina in particular, it seems to me that even those sources of emissions and producers of emissions, emitters, will become much more interested in the carbon credit business overall. And therefore, the legislative framework in Argentina needs to be looked at or scrutinized more closely as to how this allows for the inclusion of voluntary carbon credits and any other type of new and up and coming environmental products in the legislative framework, so that all of the relevant stakeholders in Argentina can be sure and certain that they can handle this type of transactions in a legally certain matter. So maybe Sebastian or others have comments on this, but that certainly from my perspective over here, from the ISA perspective, would be of crucial importance going forward. And hopefully the Argentine government, I know you have elections coming up, etc., but there will be a little bit more attention paid to these international legal discussions that are taking place. Thank you. Thank you, Peter. I would like to know if we have any kind of, you mentioned that before, Peter, perhaps Sebastian could help us, but I would like to know if you have any kind of draft law, draft regulation that we could share with our public in order to communicate to the Argentinian public this kind of approach. In fact, as member of the
Renewable Chamber of Commerce, myself, I would like to know that draft because we can try to propose that to the energy authorities if we agree. It could be a really good outcome of this webinar. Yeah. So happy to share some information on this offline, of course. For what it's worth, we have produced these papers which may give you some indication as to what the preferred view is. And it may well be that the Argentine legal framework is already predispositioned in a good way, but happy to share this, of course, so that we get Argentina's voice there in this debate too. So I'll do that after the webinar, if I may. Thank you, Peter. Federico, Lucas, Sebastián, would you like to expand on the question? Digamos, a ver, desde el punto de vista, digamos, de legislación, digamos, cada uno de los países, Comunidad Europea y demás, están, digamos, ya han dictado, digamos, por ejemplo, en España, el tema de transición energética y demás, y claramente, digamos, bueno, Argentina tiene una cuenta pendiente en ese sentido, desde el punto de vista de crear, digamos, un marco regulatorio para, obviamente, desarrollo de proyectos de hidrógeno y todo lo que tiene que ver con transición energética. Lo que sí me interesa, digamos, señalar acerca de este webinar y de las exposiciones anteriores es la vinculación entre el mercado de carbono, digamos, y el mercado de capitales a través del desarrollo de las finanzas sostenibles, ¿no? Porque digamos, un proyecto de captura de carbono desarrollado por una empresa después puede ser, digamos, incluido como proyecto dentro de la emisión de un bono verde. Entonces, la idea del webinar y de mezclar estos dos mundos entre mercado de carbono y finanzas sostenibles fue que haya una conexión, digamos, ¿no? Que haya un vínculo y que poder, digamos, destacarlo, digamos, en este webinar y que en definitiva, digamos, son la cara de la misma moneda, ¿no? Esa es un poco la visión que nosotros vemos y que obviamente hay una agenda de sostenibilidad que se tiene que desarrollar, que cada compañía tiene que desarrollar, pero con bases sólidas, digamos, ¿no? Más allá del cumplimiento del marco normativo, regulatorio y demás. Lo más importante, por más que en Argentina todavía no es una tendencia, las acciones, digamos, o los juicios por responsabilidad, tanto de información errónea en prospectos como información, digamos, volcada en sitios públicos como sitios web y demás, sí es una tendencia, digamos, en Europa y claramente las compañías locales tienen que poner especial cuidado, digamos, a la información que brindan en términos de sostenibilidad y que tenga un backup, un soporte, digamos, de forma tal de evitar ser responsable frente a cualquier, digamos, información engañosa o publicidad engañosa en sus documentos públicos. No sé, Lucas, ¿vos querés agregar algo? Me sumo a lo último que decías. Yo creo que hoy el riesgo latente que tenemos en la evolución del universo de la sustentabilidad y el mercado de las finanzas sostenibles está vinculado, o sea, el riesgo más grande está vinculado a convertirte en un greenwasher. O sea, hoy hacer greenwashing, esto que decía Sebastián, de mostrarse verde, pero no tener acciones concretas, tangibles, algo de sustento de fondo atrás, es el riesgo más grande que uno puede tener, porque ya ahí directamente no es solamente una cuestión regulatoria, ya es una cuestión de tu empresa pierde reputación, pierde mercado, si eso sucede. Y eso es algo que empieza a suceder, vemos en Estados Unidos y en Europa con un poco más de frecuencia, y es el riesgo grande detrás de toda estrategia de sustentabilidad. Ser coherente con el modelo de negocio para que poder tener un modelo solvente y sustentable. Totalmente. Excelente. Salvo que Federico quiera agregar algo,
pasamos al Q&A que tenemos algunas preguntas para trasladar. No, En gracias, este caso, Agustín. ok, gracias, Federico. Para Lucas, hay una pregunta que dice, ¿la rentabilidad está sujeta al etiquetado del bono? ¿Sería, por ejemplo, más rentable un bono que utilice los criterios de los ODS o depende de cada proyecto? No, a ver, mira, yo acá creo que, y creo que estaría buenísimo en eso también tener la participación de Sebastián en la pregunta. Hoy la rentabilidad no está dada por el tipo de etiquetado, está dada, me parece, por la solvencia del proyecto. Uno pone arriba de la mesa un proyecto. Si querés, alejémonos de la TIR, o sea, de cómo ves que rinde, directamente en términos de atributos sustentables. Uno pone arriba de la mesa un proyecto que entiende, tiene, como decía recién Sebastián, sustento, que la creación de valor en términos de impacto positivo, ambiental, social, bajo claras reglas de gobernanza, es material, digo, y que evidentemente digo, tiene de dónde agarrarse y que uno lo analiza como relevante, nada, va a ser un buen proyecto. Y por lo tanto, si es un buen proyecto, digo, la tasa de retorno va a estar asociada a los atributos de ese proyecto. Hoy, en líneas generales, el mercado no te da, o sea, no valora lo social por encima de lo ambiental. Hoy mi opinión es que, en líneas generales, todo lo que sea SBS, verde, sostenible, vinculado a la sustentabilidad social, tiene el mismo nivel de valoración o de apreciación. En términos de la rentabilidad, o la TIR de ese bono está atada al tipo de proyecto que uno está poniendo en mercado. No sé, Sebastián, vos Sí, sí, qué apreciás coincido de esto. totalmente, Lucas. La realidad es que en el mercado local no se ve que una emisora que va a emitir un bono verde o SBS tenga, pague una tasa de interés o obtenga una tasa de interés menor comparada con un bono que no es verde o que no es sustentable. Con lo cual, por ese lado no está la tendencia, digamos, o no está concretamente una reducción de tasa, pero coincido totalmente con la visión tuya. Lo que sí puede llegar a ver es que, producto de que no hay, por más que hubo un auge en los últimos 2 años, no hay tantas compañías, porque digamos, para una compañía a veces es engorroso porque tenés que encontrar el proyecto, tenés que darle, digamos, un monitoreo a ese proyecto en cuanto a, como dije, la aplicación de los fondos, la gestión de los fondos, el reporting, los certificadores independientes, las calificadoras de riesgo. Entonces, conlleva, digamos, un trabajo adicional a un bono, digamos, que no sea verde. Con lo cual, lo que puede llegar a pasar es que haya más demanda, digamos, del mercado por ese tipo de bonos por parte de los inversores, ya sea calificados o institucionales, pero digamos, no veo que haya una reducción de tasa por el hecho de ser bono verde o un bono etiquetado. Sí, agrego justo algo ahí, pues me disparaste una cosa, volviendo a la pregunta. Lo que sí yo creo que está pasando es que hoy colocar un bono de este tipo, de estas características, un bono SBS en mercado, verde, social, sustentable, habla de la política de sustentabilidad de la empresa. O sea, a nivel global no hay una certificación universal de si sos sustentable o no sos sustentable. Vos tenés que mostrar como empresa un montón de acciones, que está vinculado a lo que decíamos antes con Sebastián de greenwashing. O sea, si vos mostrás acciones pero no tan sustentadas, corres en un riesgo. Pero si las mostrás, evidentemente, digo, podés afianzarte en este gap que mostrábamos antes en la presentación de oportunidad de capturar mercado. Dicho eso, hoy lo que nosotros estamos analizando es que salir al mercado a colocar un título de estas características, un bono de estas características, es una buena manera de mostrarle al mercado que uno tiene una política ESG consistente. Digo, justamente por falta de un sello, si querés por decirlo medio bruto, a nivel internacional, que te muestre sustentable. Hoy salir al mercado y poder colocar un título de estas características le muestra al mercado que sos una empresa que tiene un programa ESG consistente.
totalmente. Ahí creo que veo Sí, hay varias más, Sebas. Ok. Algunas que de hecho se me pasaron porque me quedaron arriba en el, no hice scroll down y scroll up. Ahí Federico Torreta, un amigo, pregunta si existen limitaciones por parte de la comunidad financiera sobre los niveles de descarbonización alcanzables a través de iniciativas de offsetting versus iniciativas de emisiones a través de sus propias operaciones. A ver, yo tomo algo general, pero acá me parece que Fede puede agregar mucho valor en esta respuesta. Yo me animaría a decirte que ninguna estrategia de sustentabilidad o ninguna política de impacto ambiental positivo puede estar constituida exclusivamente por offsets. O sea, vos no podés tener o sea, me parecería incoherente que vos como compañía constituyas todo tu programa ambiental a partir de la compensación de tu huella de carbono. Me parece que si buscamos ser solventes, coherentes y no ser greenwashers, vos tenés que tener un programa que primero apunte a reducir las emisiones que vos como compañía o empresa generás. Se entiende que hay una parte que vos vas a poder reducir y hay un resto que vos vas a tener que compensar porque es imposible que lleves esas reducciones a cero. Con el nivel de tecnología, capacidad de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese lugar, me parece que es un mix. Digo, hay una parte de decir, che, yo tengo que tener un programa que sea consistente, que me ayude a reducir mi impacto ambiental, y lo que no puedo reducir, bueno, existe esta herramienta que me permite compensar. Pero, opinión de la macro. No sé, Federico, ahí justo. De mi lado, sí, totalmente de acuerdo. Cualquier estrategia de descarbonización o política de acción climática tiene que arrancar inicialmente, luego de de tener un diagnóstico a partir de la huella, tiene que arrancar y definir un objetivo de mitigación. Tiene que empezar por un plan de acción donde se incluyan reducciones internas a partir de cualquier acción que pueda hacer la empresa que haga que reduzcan emisiones. Y una vez que se logró un nivel de reducciones donde continuar haciéndolas ya es económicamente inviable o inclusive técnicamente inviable, ahí sí es donde se avanza en un proceso de offsetting, ya sea a partir de la compra de créditos de carbono o inversión en proyectos de reducción de emisiones o captura de carbono. Hay una iniciativa global que es el Voluntary Carbon Market Initiative, que se está lanzando ahora los principios de esa iniciativa, en donde establece justamente esto. Da unas guías, unos lineamientos para los diferentes sectores de la economía que quieran encarar procesos de descarbonización, en donde sugiere fuertemente que primero se encaren procesos de reducciones internas, y una vez que se llega a un punto donde es difícil seguir haciéndolo, ahí recién es donde se entra a hacer la compensación a partir de la compra de créditos de carbono o la inversión en proyectos. Eso es así. Sí, ahí déjame agregar algo, Fede. Ahí un poco hablando también con Lucas para organizar este webinar. Las compañías están empezando a también pedirles a su cadena de valor o su cadena de suministro, digamos, huella de carbono y también una estrategia, digamos, de descarbonización o de impacto, digamos, de su negocio. Y eso es muy desafiante, digamos, en un contexto actual como Argentina. Y es algo que, bueno, compañías, por ejemplo, Cervecería en Materia de Quilmes, que fijó, digamos, su objetivo de ser carbono neutral al 2030, está empezando, digamos, a trabajar en la cadena de valor, en la cadena de suministro, para ver dónde están, digamos, los cuellos de botella y dónde pueden mejorar, digamos, esa mitigación, digamos, de gases de efecto invernadero en sus proveedores, con lo cual es un desafío, ¿no? Bueno, habiendo transcurrido ya un poquito más de dos horas desde que arrancamos, traslado tres preguntas que me quedaron ahí en el tintero y empezamos a cerrar, si les parece. Esas, en orden de aparición, gracias Daniel Monzón por la pregunta. Él está planteando que ve muchos proyectos limitados dentro de una jurisdicción nacional que no, y
que hay mucho, o creo que insinúa que hay mucho de greenwashing en eso, y que no termina de ver cómo se estructuraría un proyecto que sea cross-border, digamos, que sea más regional. Esa es una de las preguntas. Después, otra de las preguntas está asociada con el nivel de emisiones de bonos y que se ha ido creciendo, quiénes son los emisores. Y por último, ¿qué riesgo tienen esos titulares de bonos de que venga algún desafío por parte de las provincias titulares de los recursos naturales conforme nuestra Constitución Nacional? Si lo pueden hacer breve para ir cerrando, agradecido. A mí no Con me quedó respecto a la primera clara. pregunta, el tema de Sí. cross-border y demás, por lo menos desde el punto de vista de finanzas sostenibles y la emisión de un bono verde que se emite bajo la ley de obligaciones negociables, tiene que ser un proyecto en Argentina, digamos, no puede ser un proyecto fuera de Argentina, con lo cual, digamos, tenemos esa limitante por la ley de ONs, la ley de obligaciones negociables, con lo cual, digamos, habrá que ver cada uno de los marcos regulatorios aplicables a la emisora, a ver si puede en otros países aplicarlo a proyectos, digamos, con beneficios ambientales en otros países. Pero en el caso de Argentina, tendría que ser un proyecto en Argentina. A mí no me quedó claro si el resto de las preguntas se refiere a bonos verdes o bonos de carbono. Asumamos que son bonos de carbono, Federico, si te parece. Ok, y la pregunta era si se podía... Volumen, emisores, básicamente. ¿Quiénes son los emisores? O sea, los Sí, desarrolladores de ¿qué proyectos. experiencia hay? ¿Qué experiencia se registra en nuestro país? ¿Cuál es el volumen que se está viendo? ¿Y cuáles son los emisores usuales o que se han visto? De hecho, creo que lo repasaste en tu presentación, pero quizás hacer Sí. un Por eso me parece que wrap-up. está más orientada a bonos verdes que Sí, que a bonos ver, de si querés carbono. ahí Como emisoras. Ok. tomo yo, digo, Sebastián, si querés vamos juntos. Es difícil aterrizarlo en uno. Yo te diría que en los últimos 2 años, todo lo que es empresas vinculadas a energías renovables han sido un actor relevante en la colocación de bonos verdes. Basta con ir a revisar la lista de BIMA y ve que empresas como Geneia tienen diversas colocaciones hechas en el largo de este último tiempo. No sé, Sebastián, vos cómo lo ves, pero si tenemos que reducir No, la sí, ahí vamos había ahí. mencionado el tema ANSES, FGC ANSES. La verdad que para este webinar traté de encontrar algún tipo de estrategia pública de inversión de FGC ANSES en tema de bonos verdes. La verdad que si la tienen no la sé, o por lo menos no está pública. En general, ANSES no es si bien es el inversor institucional más importante de Argentina en términos, digamos, de manejo de cartera, la verdad que no está participando activamente en la suscripción de bonos en general y menos de bonos verdes. Ahí veo una respuesta de Carlos, una pregunta de Carlos Quintana sobre si hay un porcentaje de la cartera que tenga que ser invertido. Tampoco la CNB ni habla al respecto, digamos. De hecho, que yo recuerde, en el régimen de inversiones permitidas del FGC ANSES no hay mención, digamos, a bonos verdes, con lo cual haya que ver que actualizar, digamos, esa ley, digamos. Pero no hay, digamos, algo que obligue, digamos, a un inversor a invertir parte de su cartera en un bono verde o sustentable. Obviamente, hay fondos comunes de inversión catalogados o etiquetados verdes que tienen la estrategia de inversión de invertir 100% en bonos SBS. Pero eso es una regulación, o mejor dicho, una norma o regla interna para poder colocar un fondo común de inversiones verde, digamos, ¿no? Bueno, salvo que alguien quiera hacer algún comentario final, y los invito a hacerlo en este momento. Creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que han comentado y compartido. Creo que da para profundizar en el futuro. También contarles que hay una iniciativa de CADER, que es la Cámara Argentina de Energías Renovables, que está proponiendo una agenda de una ley de transición energética que tiene un capítulo de captura de carbono y busca incentivar, porque tiene un capítulo que identifica
cómo reducimos emisiones cuando producimos recursos energéticos y cómo una vez que emitimos, porque necesariamente, como dice Federico y Lucas, cada vez que producimos energía vamos a emitir inexorablemente algún gas de efecto invernadero, cómo capturamos eso. Y en ese sentido, o carbono mejor dicho, en ese sentido se busca identificar todas estas situaciones y generar las internalizaciones de los efectos negativos y positivos que cada modelo acarrea, desde el uso intensivo del carbono en un extremo a la captura de carbono en el otro extremo de la cadena de valor. Y ahí buscamos generar o proponer desde CADER los incentivos adecuados para que la matriz energética argentina evolucione en el marco de la transición energética. Y como dice Lucas, no es nice to have, no es lindo de tener, sino que es un must en estos días porque, perdón, el comercio internacional va a verse afectado inexorablemente por medidas pararancelarias, como decíamos al principio, que nuestros productos van a tener que cubrir adecuadamente para poder ser recibidos por el mundo y ser consumidos. Y el potencial nuestro, claramente, de los minerales críticos para la transición energética, pasando por el gas natural y todos los productos agrícolas, ganaderos e industriales, tienen un potencial sin duda muy importante, incluso a partir de las ventajas que tenemos tanto en recursos naturales de minerales críticos como energéticos. Así que es algo que tiene que estar en nuestra agenda cotidiana. De vuelta agradecerles, los invito a hacer un comentario final y si no, los despido y les agradezco la participación a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por la invitación y a todos los participantes. Muchísimas gracias. Thank you, Peter. It's been a pleasure. Likewise, Thanks, thank you. Peter. Bye bye, guys. Ciao. See you around.